Tardes, bienvenidos al podcast elaborado por la Universidad Surcolombiana del código 2019-2. Son las 6:14 del día jueves y vamos a presentarles un podcast algo diferente, algo bastante más abierto a lo que van a ser o esperemos que todos sean de manera muy elaborada. El podcast va a tomar 5 punticos que vamos a tratar de exponérselos a ustedes poco a poco. Y pues nada, empezamos presentando a los invitados de hoy. Tenemos a José Levis Cuellar, Buenas tardes, compañeros. a Ana Buenas tardes, compañeros y compañeras. Espero que tengan un agradable día y puedan disfrutar ese podcast. y a Camilo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, siendo así, ellos van a ser los que van a exponer 3 columnas de opinión diferentes en los cuales vamos a ubicar 3 diferentes objetivos de la discusión. Vamos a empezar directamente con la presentación de las columnas a tratar y de sus escritores. Columna la va a dirigir el estudiante José y su nombre es Las Pequeñas, escrita por Yolanda Reyes, cuya editorial es El Tiempo. Por favor, para ustedes tengo 3 preguntitas. No sé si quieran participar conmigo. Y bueno, pues como primera pregunta tenemos ¿qué es la argumentación práctica? No sé si José o alguno de ustedes quisiera darme su respuesta. Bueno, la argumentación práctica es un argumento o un apoyo, ¿sí? Que defiende una postura a través de una acción, que es la práctica. Y pues, ya sea mediante una denuncia, una noticia, como hoy lo vamos a postular a través de una columna. Muy bien, José. Es como la argumentación práctica, es como usar a través de razonamientos para poder resolver un problema, ¿no? Básicamente esto es argumentar, ¿sí? Que sino que se usa ahora, la práctica se usa en la acción, ¿no? Claro. ¿Lo vas a aportar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, La siguiente pregunta. Vale. ¿Qué es la argumentación práctica de la gente? Bueno, la argumentación práctica de la gente incurre cuando el agente, que es como tal una persona, un líder designado por una comunidad, adopta unos términos y unos ideales y los plantea para representar a la comunidad. Un ejemplo, ahora pues con la columna podemos referirnos. Parce, me enredé. Tranquilo. no importa, dale. Recuerda que Dale. estamos aquí. Aquí estamos para equivocarnos, no hay problema, eso es un compensatorio. ¿Qué necesitas que yo necesite? Si quieres te puedo ayudar con algo que tengo escrito sobre la argumentación de la gente. Si quieres, José, para que tengas como mejor idea. Sí, dale. Vale. La argumentación práctica de la gente se lleva a cabo cuando una comunidad, sociedad o grupo acepta las propuestas o decisiones tomadas por el agente, o sea, por el líder. Además, se le da importancia al analítico, que obviamente es el líder del lugar, del grupo, que a través de la democracia tiene la capacidad de evaluar el contraste, las soluciones y acciones que tomando el agente y aclarar y demostrar que estas verdaderamente son funcionales. O sea, básicamente lo que se está diciendo aquí es que la
El agente supuestamente es un líder sobre un grupo o sobre algo que tenga que ver con la acción y se ganó ese puesto de cierta forma gracias a su forma de argumentar, gracias a su postura, a su postura crítica más que todo, y con base a eso tiene la capacidad de poder dirigir, ¿sí? Pero obviamente este líder no fue elegido por un régimen, por decirlo de alguna manera, sino que fue elegido democráticamente, ¿no? Claro. Tenemos como tercer objeto de pregunta, ¿qué es la argumentación práctica del observador de la acción? ¿Alguno de ustedes puede aportarme? Para tener claro esa argumentación, eso es necesario saber que cuando, por ejemplo, Yolanda expone ese tipo de columnas, se enfrenta el mundo ideológico de ella frente a otro que es el del lector. Son dos ideologías completamente diferentes y tienen el choque cuando el lector lee la columna. Entonces, en este caso, este tipo de argumentación viene siendo el lector. Y pues no sé si José lo quiere como poner en la columna que acabamos de leer. Para enfocar la columna, sí que acabé de leer, bueno, en la argumentación práctica de la gente, cuando Yolanda Reyes analiza la situación de abandono por la que está pasando las microempresas y actualmente pues ha ocasionado grandes crisis en el país. Está recalcada en esta columna. Claro. Y en la tercera, que es la argumentación del observador de la acción, ocurre cuando Yolanda, que es la observadora, se da cuenta de las faltas de ayudas y abandono con el que se encuentran las MIPYMES durante estos tiempos de pandemia. Claro, y no solamente las MIPYMES, sino que también muchas de las personas que no tienen los recursos que, por ejemplo, la clase media de para arriba posee en estos momentos. Hay gente que se ha quedado sin empleo, gente que se ha quedado sin de pronto alguno también, de los... De pronto también microempresas, porque en la Cámara de Comercio alrededor de 1.500.000 empresas están pues como catalogadas, ¿no? Pero hay mucha gente común que tiene sus empresas, sus ventas, y pues también están siendo mucho más olvidadas. Económicamente la cantidad de personas que trabajan son de sectores de poblaciones pues más desfavorecidas y es la gran población colombiana. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Claro. Casi prácticamente toda la población colombiana se basa en clase media y baja. Entonces, obviamente ellos no participan en sectores económicos grandes, por decirlo de cierta manera, sino en sectores económicos muy básicos o pequeños. Más del 50% de la comercialización o la economía se basa en la función al pueblo, o sea, básicamente todas las microempresas pequeñas, los que trabajan en panaderías, en peluquerías, en no sé, en sectores públicos, ¿no? Para el beneficio del pueblo, ¿no? Entonces ahí va el problema, ahí va la cuestión, donde el gobierno, el gobierno no quiere financiar esas pequeñas empresas que son la base de la economía, son base económica, claro, ¿sí? Porque claro. Es una gran cantidad y ahora de población. De pensar que aparte de eso, hay gente que se está, por ejemplo, he visto casos que la policía se ha estado robando las ayudas del gobierno. El abuso de autoridad, ¿cierto? Claro. Que son gente que básicamente vive del día a día. Por ejemplo, los trabajadores informales no sé si Camilo nos pueda colaborar también con un ejemplo de, pues ya que él se encuentra en otra parte de la ciudad de Neiva, quisiera aportar algo de este tema, si haya visto algún caso de corrupción o de desfavorecimiento en estas condiciones que estamos viviendo actualmente. Pues como para los oyentes, pues yo me encuentro en el municipio de Baraya, Huila, pero pues acá todo está transcurriendo con normalidad, la verdad. Pues uno ve como casos de pronto de priorización por ejemplo, a personas que son allegados a la alcaldía. Entonces ahí
de ese modo se ve ese tipo de corrupción. Por ejemplo, pues acá no se dejan entrar gente de otro lado, pero con la ayuda de la alcaldía lo dejan entrar. Entonces ahí peligramos al momento de que entre el virus. Entonces, pues, y Claro, pues como siempre también las clases, benefician al... Las clases más favorecidas son las Eso, que son las más marginales, ¿no? claro, Las más claro. escondidas, eso y las que no pues tienen también... voz. Y también pues se ve el robo como de La los kits corrupción de los alimenticios que beneficios. se le dan a los pobres y todo eso. Entonces, pues eso se ve prácticamente en todo el territorio. Claro. La verdad, prácticamente están jugando con el hambre de muchos ciudadanos, básicamente. Bueno, muchachos, y Porque a la hora de ahora, robar plata de los beneficios, dejando un poquito al lado dejan a la eso, familia sin comida. discúlpame, Ana, un momento. Dejando un poquito de lado esta, este debate, vamos a abrir unas preguntas que a lo largo de la lectura de José pude haber sacado. Eh, ¿Me disculpas un momento? La primera pregunta, ¿por qué Yolanda exige una verdadera ayuda para las MIPIES? Bueno, ¿no te acuerdas? Yo, Sí, claro, claro. Claro, Ana. perdón si estoy un poquito nerviosa, sino que, es que me hace un poco Tranquila, tranquila. complejo el hecho de que me estén grabando. Bueno, ya es que sabemos MIPES se designa básicamente a todas las microempresas o medianas, los sectores económicos bajos. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Creo que la olvidé. ¿Por qué Porque Yolanda Yolanda exige una ahora ayuda verdadera para ayuda para las MIPIMES? MIPIMES. Bueno, ya como sabemos, más del 50% de la comercialización se basa en sectores económicos pequeños, o sea, que, que su servicio lo dan hacia el público, hacia nosotros, los ciudadanos, por ejemplo, las peluquerías, los trabajadores informales, por ejemplo, los que venden bonais, por ejemplo, eso, que otros sectores así económicos pequeños. A estos son muy desfavorecidos y muchas veces sin darle importancia al gobierno o al Estado a ellos en beneficio, en darle beneficios o darle al menos para subsistir, perdón, ya que básicamente esos sectores van al público y como pues estamos en una emergencia sanitaria, estamos bajo una pandemia, obviamente eso los obliga a tener que estar encerrados y el no saber qué alternativas escoger para poder subsistir, para poder comer. Es que esa gente lo único que pide para poder saciar su necesidad básica. ¿Qué es Claro, su necesidad básica? La comida. La comida, marica. Entonces, obviamente, lo que ella quiere es que el gobierno, a ver, en vez de prestarle atención a cosas banales y gastar dinero en cosas banales, por ejemplo, en la postura de la presidencia que gastó 3.150.000, ¿sí? Lo sacó del fondo de paz, presidente, y postuló como una forma de postularse en las redes sociales, que fue una polémica, ¿no? O sea, en todo ese dinero que se está robando, el dinero que se están robando en lo de la abastección de alimentos hacia gente vulnerable, o sea, que de verdad hagan algo para poder que esa gente sobreviva, porque esa gente lo único que quiere es sobrevivir, poder subsistir, básicamente. Eso es lo que claro. quieren ellos. Eso es lo que en toda esa es la base de toda la columna de Yolanda Ríos, de Yolanda Reyes, perdón, que ella lo que hace es un llamado de atención hacia nosotros, o sea, un llamado de atención hacia el gobierno de que por favor haga algo al respecto a esto, Sí, ¿sí? señora. Tienes mucha razón. ¿Vale? Y por último, la última pregunta que tengo y estaba directamente para Camilo. Eh, ¿A quién va dirigida la columna? Pues teniendo en cuenta todo lo que se dice ahí, yo creería que, o estoy seguro prácticamente que esa columna va dirigida como al alto mando del gobierno, senadores, el presidente directamente y Final del gobierno. pues sí, todo el gabinete Sí, prácticamente. incluso Ana, Ana lo dijo casi que al final de lo que acabo de decir, de la primera, pregunta, ¿no? Eh,
Pero bueno, dejando de lado esta columna, podemos pasar a la siguiente que va dirigida por Ana. Esta columna es Ay, un poco controversial porque es un tema de todos, sobre todo a nosotros que nos involucra como estudiantes y de dónde han nacido todos estos ujú. movimientos comunitarios que hoy en día han Ese sido muy movimiento. polémicos, hasta el pasado, si no estoy mal, que hubo ciertas pérdidas y no se ha arreglado bastante, casi cosas. Entonces, pasamos a la lectura. Como en la anterior columna, saqué también preguntas. Para esta también lo hice. Entonces, empezamos con la primera y es ¿por qué se genera este movimiento? Este movimiento estudiantil se genera en el año 1929. Se genera en el año 1929 a través de unas protestas en contra de una rosca que había en la hegemonía conservadora. Eh, y bueno, principalmente fue por el asesinato del estudiante Gonzalo Pérez, que fue fusilado cuando estaban en unas protestas al frente de la Casa de Nariño. Sí, señor, sí, señor. Y algo más, queridos, un poco de historia. Realmente esas movilizaciones estudiantiles, por dos razones básicas. Primero que todo, estamos en un gobierno en 1929, un gobierno bipartidista, o sea, en un gobierno donde la gente se sentía orgullosa por un color rojo y azul, ¿cierto? Así. El conservador y liberal, ¿cierto? Y ahí empezó pues a dárselo de la hegemonía conservadora. Era un régimen, ¿sí me explico? Un régimen militar, una oligarquía también. Entonces, principalmente por esa razón. Y lo que lo estalló fue que, pues como ustedes saben, de historia un poco colombiana, la masacre de las Baneras, que fue en 1929, fue ese mismo año, donde ellos se protestaron en contra del gobierno, tanto el gobierno de oligarquía, conservador y régimen, ¿sí? Un régimen militar. Entonces, básicamente por las dos razones fue que se comenzó el movimiento estudiantil, ¿sí? Y pues también porque no había, digamos que era muy elitista, la educación era muy elitista, ¿sí? No, o sea, lo que le importaba era las personas educadas o que tienen derecho para derecho a una educación buena o de calidad, era la gente que era de Élite, clase una alta, educación élite, por de decirlo así. jerarquía social que... Sí, exacto. Entonces, obviamente, ahí empezó con el movimiento estudiantil, la lucha social, constantemente para una mejoría, obviamente ahora actualmente es para una mejoría educativa, para que se haya más beneficios, que se cumplan los derechos educativos que están establecidos en la Constitución. Tercera, ¿por qué es fundamental prevalecer y seguir con la mejoría del sistema educativo? El concepto es importante porque la educación es un derecho fundamental para el ser humano. Entonces, eso como primer punto. Y segundo, porque nosotros somos el futuro de Colombia. Al parecer, la gente no ha entendido eso y dejan que el gobierno coja las riendas en esta situación y nos dejen sin regalías a nosotros. Entonces, eso es una de las, por lo que es fundamental esto. También la lucha ha sido fuerte porque el gobierno, ¿qué es lo que quiere? Que un estudiante prácticamente bachiller y ya, o sea que tienen miedo que alguien con capacidades intelectuales elevadas llegue al poder y o sea, derrumbe toda esa corrupción y nos brinde unas regalías, bien y todo eso. Entonces, eso es lo que tiene miedo el gobierno, prácticamente. Y entonces, por eso la lucha y la lucha y la lucha. El principal miedo del gobierno es que la gente, el principal miedo del gobierno o de las élites de ese sistema es que la gente piense, básicamente, que la gente cuestione sus decisiones. Porque para ellos es mucho más fácil manipularnos. Para ellos es Claro. mucho más fácil que la educación sea obsoleta y antiglobal, ¿sí? Para ellos obviamente les va a funcionar mucho, porque así va a tener burritos
que los sigan eligiendo, que los sigan postulando ahí, que se sigan robando la plática de nosotros, los que vivimos, los que dan los impuestos, nuestros padres, en fin. ¿Y ustedes qué opinan sobre los argumentos de este escritor de la columna? Eh, Porque para mi concepto son bastante contundentes, porque entra directamente a hacer daño con esos ejemplos y argumentos de ejemplificación que usa, como el asesinato de este estudiante. ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo digo que él también no solo recalca el primer asesinato, ¿no? La idea de eso, sino es que a través del tiempo y de la lucha constante de los estudiantes siempre ha sido como igual, la misma corrupción, los mismos asesinatos, quizás cada vez más. Pero él ha usado unos argumentos fuertes, y no solo porque sean de estudiantes o lo que sea, pero ir a fuego a lo que es recalcar estos argumentos hirientes por ejemplo, a la población de estudiantes. Porque Ujú. a nosotros nos marcaron por esto, que somos muy agresivos por esa De prejuicio razón. social, parce. Sí, señor. Pero bueno, El prejuicio social, por ejemplo, Lo equivoco cabal, estudian vagos. bueno, pasando a la última columna, ya para terminar este podcast, que veo que está siendo bastante largo, tenemos como última columna la del señor Camilito, hecha por Fernando Giraldo. ¿Ustedes consideran que esta columna es una argumentación práctica? argumentación práctica. Sí. Sí, sí, porque ahí están los razonamientos, están dando argumentos sobre la acción. Y la acción es que el gobierno o el sistema de las élites no acuden hacia hacia la gente, hacia las clases marginales. ¿Cuáles son las clases marginales? Pues las clases medias y bajas, ¿sí? Las clases, las etnias, por ejemplo, la gente de color, las etnias culturales, los resguardos indígenas, Sí, ¿sí? señora. A ellos son los que son más favorecidos y dando las razones por las cuales el gobierno o el sistema de las élites, en fin, no está atendiendo a esas problemáticas, no le está dando la importancia a estas acciones, porque no simplemente no le está dando importancia a la problemática, sino que ellos también son el fruto de ese problema, ¿sí? Básicamente. Entonces, por eso que ellos son fruto de ese problema, porque nos están reprimiendo, se están reprimiendo, ¿sí? ¿Vieron en algún Sigan hablando, momento de ustedes la pueden hablar. columna argumentación práctica de la gente? Claro, el señor manejaba perfectamente su tema y el señor creador de esta columna tuvo un manejo de este tema que estamos viviendo actualmente bastante fuerte, porque nos pone el ejemplo de la muerte y nos usa una metáfora No sí, simbología, sí, simbología de la muerte de George Floyd, del señor Floyd, una metáfora. porque eh, busca que esto va a ser Esa contundente para simbología nosotros y es, nos tocará, digamos, la moral como personas de, de esta problemática como es el abuso de la autoridad y pues básicamente eso, ¿no? El abuso de la la autoridad. represión, Sí. la represión. Y nada, Yo siento que hacen una simbología, perdón que te interrumpa, Andrés, Felipe, perdón, sorry. tranquila, no hay problema. Creo que esa simbología representa pues sencillamente la represión del Estado hacia su propio pueblo. Sí, básicamente es eso, no forma simbólica o metafórica. Sí, pero ¿y ustedes como espectadores qué argumentos tienen para que esto tenga, digamos que o sea, que ustedes tengan el efecto que él nos quiere implantar?
O sea, ¿qué argumentos tienen para decir sí, esto es así y es lo que es lo que es? ¿Ejemplos? ¿Ejemplificación o...? Eh, Argumentos que me digan sí, esto me tocó a mí y como observador, ¿qué puedo hacer para que esto cambie o así? Cambiar esto, o sea, eso abarca el sistema educativo también y eso no va a cambiar. No, es que es muy difícil que cambie. Y para que haya un cambio, toca la voluntad de todas las personas, eso, salir de esa ignorancia en la que estamos y hacer parte de un cambio, porque pues Bueno, y siendo no parte solo de basta ese con... cambio, ¿qué harías? Yo siento que, yo siento que para que haya un cambio, la gente primero hay que tener conciencia del contexto en el que estoy viviendo, estar Exacto. consciente, saber Tenemos que la saber qué realidad es lo que nacional, la está pasando. realidad, exacto, si yo no sé lo que me está pasando en mi entorno, en mi país, pues yo no, pues obviamente yo nunca voy a ver una transformación social, ¿sí? Partamos de ese punto, ¿sí? Sí, Y pues también con lo del abarcar sobre el sistema educativo, que es muy principal. El sistema educativo es fundamental para que, un, para que la gente, los ciudadanos, el pueblo, se eduque. Y un pueblo educado nunca jamás será manipulado por las élites, por el sistema, por el gobierno, en fin. Sabrá, porque obvio, va a cuestionar como he mencionado hace unos minutos atrás, va a cuestionar constantemente las acciones que esa franja de poder les está exigiendo o les está oprimiendo. bueno, pero ¿y tú como Cuestionar. estudiante, dímelo en unas breves palabras, ¿qué, qué harías tú para cambiar esto? ¿Qué, qué motivarías? ¿Qué eh, movimiento tendrías como estudiante para que esto cambiara y llegara a más personas en una manera breve? O sea, no quiero que nos alarguemos mucho más porque se nos está agotando el tiempo. Entonces, me gustaría que dijeran como yo haría esto y ya. Ahora sí necesito Convertirme en participación docente. de los tres, porque esto es bastante Convertirme en, importante. Dime, ¿qué dices, Ana? convertirme en docente, en maestra. Ser docente. Esa es la única manera de siento que cambiaría un poco la conciencia de la Y gente a través del conocimiento. tratar como de concientizar a la gente, pues ya sea mediante una docencia o como amigo, quizás como primo, hermano, educarlos, ¿no? Decirles, bueno, muchachos, primo, hermano, vea, el Estado nos está robando, ¿sí? Las leyes no las están cumpliendo. Entonces, pues deberíamos como tomar cartas en el asunto y ir conformando como un grupo, ya así sea familiar, porque hay casos también que, digamos, puede que los estudiantes peleen y luchen por sus derechos, pero la familia no los apoya. Entonces, también sería muy bueno que incentivar desde casa el apoyo estudiantil. Camilo, como último aporte, porfa. Pues, como dicen mis compañeros, uno de los mejores como alternativas que uno tiene es la docencia porque pues uno tiene la posibilidad de tener chicos pequeños y irlos concientizando y como despertándolos, porque desde que nacen el Estado intenta suprimirlos. Entonces, y entrelazarnos también no solo con los estudiantes, sino con los padres, porque los padres tienen toda la influencia en los hijos, claro Sí, está. claro. Sí, sí. Entonces, pues sí, no, o sea, entrar a la docencia y no solo quedarse simplemente con dar clases, sino meterse en el cuento y, y entrelazar, como digo, a la familia también. Muchísimas gracias, muchachos, ustedes por estar aquí. Veo que Vale, buenas noches. están Gracias. muy orgullosos de estudiar lo que están estudiando y agradecerles un montón por estar aquí, porque pues ya son las 7 de la noche y ustedes pues me imagino que tendrán otras clases, otras situaciones en casa y pues nada, es que muchísima suerte con lo que queda de cuarentena, que al parecer el lunes ya se va
se acaba esto de la cuarentena y nada, esperemos que volvamos a tener una vida normal. Vale, Vale, gracias. buenas noches compañeros, que Hasta estén bien. luego. Espero que Hasta les luego. haya Gracias por la agradado. invitación. Hasta luego.